Vamos a hablar de este tratado comercial con Nicolás Albertoni Gómez, que es colaborador del diario El Observador, es licenciado en Negocios Internacionales e Integración y nos escucha desde Washington, D.C. en Estados Unidos. ¿Cómo te va, Nicolás? Buen día. ¿Cómo estás, Mariano? Buen día. Bienvenido. A ver, vamos a explicarle a la gente un poco más, ¿no? Yo tiré los titulares o la generalidad del TISA, pero ¿de qué se trata este tratado? No, pero está muy bien la introducción que hacías. Es un acuerdo macro en términos de servicios, incluye a grandes economías en el mundo, tú citabas la Unión Europea y Estados Unidos, pero también a otras, ¿no? Economías muy cercanas. Está Chile, Costa Rica, Perú, Colombia, es decir, también está Corea del Sur y otros tantos lejanos, pero economías muy cercanas en términos regionales, ¿no? No es que nos vamos a meter con los grandes cucos del mundo, por eso también es bueno resaltarlo. Es un acuerdo que cuando uno se pone a analizar, y ahora podemos ir por ahí más en lo específico, sí es verdad que es difícil comprenderlo porque estamos hablando de servicios, no es hablar de bienes, ¿no? En lo que uno habla de aranceles, de bajar aranceles de entrada de un país y otro. El servicio es más complejo porque hay diferentes tipos de servicios. No es lo mismo hablar de software que de turismo. Entonces, ahí está la complejidad. Pero en cuanto a introducción y titular sería eso, un gran acuerdo en términos de servicio que lo que busca es flexibilizar las normas y justamente generar una mayor competencia, promover una mayor competencia y competitividad de los países que lo integren, ¿no? El origen y parte de la introducción es por qué están surgiendo estas cosas. Es porque desde lo multilateral y se puede decir la ronda de Doha, lo que es la OMC en general, no han habido muchos avances en lo que justamente se ha llamado la ronda de Doha, para que todos los países, los 160 países que la integran, avancen todos juntos hacia este tipo de acuerdos y flexibilizar las normas de los servicios, ¿no? Y también de los bienes. Entonces empiezan a surgir lo que se ha llamado en el mundo el second best, ¿no? Es decir, segundas alternativas que si bien no es lo macro, se juntan algunas economías para avanzar en algunos nichos que les interese. El TISA es un ejemplo de esto, de un second best ante un sistema multilateral que no ha avanzado mucho. ¿Qué implica que Uruguay lo esté negociando? Que lo esté negociando en sí mismo siempre las relaciones internacionales es clave una cosa, es decir, un país independiente y soberano hasta el último momento de la firma tiene la potestad de sumarse o no. Es decir, la negociación es un proceso, por decirlo en términos de clase, ¿no? Es decir, de noviazgo, en la que bueno, van conociendo las partes el proceso, pero nada quiere decir que acá Uruguay se case, por seguir utilizando el mismo ejemplo, se case con este acuerdo. Sí han habido ahora trascendido de prensa en que Uruguay, bueno, como que se tiene que adaptar a todo lo que se ha negociado hasta el momento. Bueno, sí y no, porque en realidad siempre un país, cuando se suma a este tipo de acuerdos, surge un tema fundamental que son los anexos. Y hay anexos de dos tipos, ¿no? Que son los de medidas y de sectores. Y los anexos de sectores, por ejemplo, mañana perfectamente Uruguay puede decir, bueno, avanzo en todos los términos, puede decir compras gubernamentales y demás, pero no avanzo, por ejemplo, en telecomunicaciones. Y hay países, que han ido por esos caminos, que dicen, bueno, yo propongo excepciones a sumarme a este acuerdo, no me sumo en todas sus cláusulas, sino en algunas de ellas, y las excepciones son un tema clave. O sea que estemos negociando hoy in situ no implica nada, es decir, que el país ha mostrado señales, obviamente, de que quiere transitar por este camino, pero no nos hemos atado a nada. Por eso, y acá lo conecto quizá con lo segundo que se ha hablado en Uruguay, es ese trascendido de secreto que ha pasado, ¿no? Es decir, que mantenerlo en silencio, esto es un humilde análisis de observador, y no es bueno, ¿no? Porque en definitiva quien hace uso de estos acuerdos es el ciudadano común, el empresario, también el trabajador. Entonces también es bueno que esto lo hablemos, y bueno, y a veces nos vamos a pegar contra las paredes hablando, uno criticando a otro, pero es sano, es decir, los gobiernos no pueden negociar solo hacia adentro, sino más bien tienen que negociar con todos y escuchando a todos. Por eso también es como la segunda parte de esto, ¿no? Porque se ha mantenido en secreto así, vaya a saber las razones detrás de esto, pero no es bueno porque tarde o temprano el uso de que se va a hacer de esto y las afectaciones está en la economía, entonces el actor económico tiene que ser parte de estas negociaciones. ¿Y a Uruguay le conviene sumarse al acuerdo, Nicolás? Sin duda, Mariano, sin duda. Fíjate que hoy Uruguay está, en términos de servicio, estamos hablando de más de 5.000 millones de dólares. Es decir, estamos en términos de servicio es más que la carne, ¿no? Ese famoso a veces título que surge, que se exporta en servicios, o el turismo es más que la carne. Y en definitiva, ¿por qué uno dice que estamos exportando y por qué hay tantos ingresos de divisas por servicio? Porque estamos conectados con el mundo. Es decir, Uruguay no crece en servicios solamente por un turismo interno, por ventas de servicio interno, por ventas de software interna. Es porque está conectado con el mundo. Entonces,
¿Qué busca este tipo de acuerdos? Y ser más competitivos en el mundo, es decir, de dialogar con nuestros clientes para ver cómo podemos que un producto uruguayo, una empresa de software uruguaya, que a veces la pelea al día a día por tipos de cambio y cosas, bueno, que cuando llega al mercado de destino sea más competitivo, que sea más barato, que no solo somos buenos en términos de servicios, y Uruguay ha crecido mucho en eso, es uno de los primeros de la región, sino que seamos también competitivos, porque al final del día en el comercio y en cualquier rubro, lo que termina rindiendo es el precio. Es decir, el cliente hay muchos que compran sí por calidad, pero al final del día es un tema de costo-beneficio. Y ser más competitivos en el mundo, un rubro tan fundamental como el servicio para el Uruguay, es un tema clave. Y un último detalle de por qué es bueno, contestando a tu pregunta. Es decir, con alguien debemos de hablar. Somos un país pequeño que necesita de las relaciones internacionales, y con esto no estoy diciendo nada nuevo, pero sí con lo segundo, de que, fíjate que está Perú, Chile, Colombia en un gran acuerdo, un transpacífico que le han llamado. Después está la Alianza del Pacífico in situ, que son con México también, que es básicamente un proyecto latinoamericano. Pero esos países están con lo que es el transpacífico, están hablando con los países de Asia. Hay un gran macroacuerdo en el mundo que es el transatlántico, ¿no? Que es Estados Unidos básicamente y Europa. Coincidencia, en el transatlántico los países del Mercosur no están participando. O sea que, ¿por qué pongo esto? Porque con alguien Uruguay debe hablar, si no nos estamos quedando solos en el mundo. Estamos transitando en un mundo de grandes acuerdos y con alguien debemos dialogar, con alguien se tiene que permitir, por así decirlo, dialogar. Esto no es en contra ni del PIT-CNT ni a favor de nada, sino decir, no solo resaltemos en Uruguay lo que no se puede, sino uno está diciendo, bueno, no al TISA, dicen algunos sectores, pero sí a qué, a depender de Brasil, que está creciendo claramente en la competitividad, depender de la región, depender casi un 20 y tanto % del Mercosur. Vaya si es bueno el Mercosur y en muchas cosas ha servido de destino por tantos años, pero es momento de diversificarnos. Y claramente este tipo de acuerdo promueve eso, diversificar, en este caso de servicios, pero en todo lo que implique la diversificación es bueno para Uruguay porque reducimos riesgos, ¿no? Es decir, no estamos poniendo todos los huevos en la misma canasta, como dice el dicho tradicional. El PIT-CNT considera que la firma de este tratado puede ser un riesgo para la soberanía nacional y por eso lo rechazan. ¿Crees que hay algún perjuicio para la clase obrera uruguaya si se firma? Y es sorprendente porque fíjate que la clase obrera uruguaya, vaya si merece su respeto histórico, sindical, claramente depende porque hay empresas trabajando, ¿no? Es decir, hay empresas que están funcionando. Claramente una de esas grandes es el Estado en el Uruguay, lamentablemente. Pero fíjate que la Unión de Exportadores, porque este tipo de acuerdos, los primeros que lo critican sorprendentemente, o que de alguna forma se interesan y presentan su interrogante, son los exportadores, son los empresarios del servicio, que dicen, bueno, mañana voy a competir con una licitación gubernamental y me puede venir cualquier empresa a competir de igual a igual conmigo. Son los primeros en el mundo, si uno hace un seguimiento, que son los que ponen un poco de resguardo. Esas empresas, el sindicato, es porque hay una empresa funcionando en un sistema empresarial. Y ese sistema empresarial es el que está diciendo estoy a favor, yo necesito diversificar mis mercados, no puedo seguir dependiendo de un Brasil, de un Venezuela y de ningún mercado, sea Estados Unidos, China, cualquiera. Entonces, ¿por qué le sirve? Y no creo que estemos hablando ni de, también habla de la democracia del Uruguay, es decir, no es nada de eso, es decir, es empezar a dialogar con nuestros clientes, cosa que cualquier comercio, por así pasarlo, debería hacer. Si no seamos ingenuos, y esto también habla de que mañana puede, por ejemplo, tener que abrirse o empezar a dialogarse sobre el sistema monopolio uruguayo, ¿no? Y léase esto, no solo lo que son las telecomunicaciones, que de alguna forma Uruguay ya vive una competencia virtual, que se les ha llamado, pues, está Antel, pero obviamente están otras empresas operando al lado de Antel, o sea que existe una especie de competencia, y claramente que hay sectores sensibles para el Uruguay, ¿no? Yo no me imagino, es decir, como un uruguayo mañana OCE o UT privatizada, es decir, y no creo que en la mente de un uruguayo se imagine, ojo, el mundo está yendo hacia ahí, pero no quiero decir que sea bueno. Pero hay justamente, acá es donde vamos a tener que poner nuestros resguardos. Y no somos ningún país que se nos va a estar poniendo un revólver sobre la frente diciendo, usted tiene que negociar esto. Somos libres, soberanos siempre, y la última firma va a tener que ser, bueno, en el caso del canciller o el presidente, quien diga, bueno, nos establecemos en esto y nos sumamos realmente. Pero hasta ese momento, todo es la capacidad negociadora y el anexo que se puede poner. Fíjate que Chile, por ejemplo, está negociando ahora el Transpacífico, nada menos, el TPP que se le ha llamado, y hay un anexo específico para Chile para un determinado sector, que dijo antes,
monstruos en el mundo, que Chile no es nada, un país de 17 millones de habitantes, dijo, no, yo en este sector no quiero avanzar. ¿Por qué? Porque razones nacionales del país. Bueno, que Uruguay tenga capacidad negociadora, es decir, que en estos sectores yo no puedo negociar. ¿Por qué? Porque hay una capacidad histórica, hay una historia asumida del país que, bueno, no flexibilizamos en esto a privatizaciones, pero esto no es cuco. Es decir, acá es justamente es sentarse en una mesa, decir lo que me conviene y lo que no me conviene. Por las cosas que no me convienen, que son importantes, yo no puedo derribar el 80%. Es decir, de un país que puede estar hablando con las grandes potencias y no potencias, pero sí potenciales clientes de un sector, como repito, que es clave para el país como son los servicios. Bien, o sea que se podría concluir que no hay ningún perjuicio para Uruguay y lo que estaría haciendo ahora el PIT-CNT es un prejuicio, ¿no?, de esta firma. Bueno, ¿no? si aquí sí se le quiere llamar, sí. Yo lo que sí quiero resaltar es no hay ningún perjuicio en la medida que tengamos una buena capacidad negociadora y sepamos poner sobre la mesa. Y para eso son las negociaciones. Esto no es que me llamó un presidente y diga, monseñor, tenemos que cerrar este acuerdo. Son acuerdos que llevan su tiempo, van a llevar su tiempo sin duda. Y es nuestra capacidad negociadora de poner sobre la mesa lo que nos conviene y lo que nos conviene. Pero acá nadie tiene que cerrar la tapa diciendo, bueno, todo esto se va a negociar sí o sí, porque así no lo es el acuerdo. Y quien lo está diciendo es decir, hay que modificar la información, pero acá nadie nos está obligando a cerrar el 100% de lo que se está trabajando. Cada país va a poner sobre la mesa las negociaciones. Y después otro tema fundamental, y con esto cierro, pero para que se termine de comprender. En este tipo de acuerdos se negocia los mejores mínimos, vamos a decir, ¿no? Es decir, como son reducidos, vamos a llegar a lo que mínimamente podemos proponer sobre la mesa, que en esto sí yo lo puedo ceder, ¿no? En la OMC, por ejemplo, se negocian lo macro, ¿no? Todos los países tratan de ponerlo mejor porque están todos liberalizando determinadas cosas. Eso es muy difícil. La OMC son 160 y deciden por consenso. Imagínate si a veces en el Mercosur cuestan las cosas lo que puede ser en 160 países. Este tipo de acuerdos, como el TISA, trata de salir, es decir, avancemos algunos pocos más rápido, ¿no? Pero son mínimos comunes, es decir, lo que cada uno puede ceder, pero está claro de que no vamos a poder ceder en todo. Y Uruguay va a ser limitado en algunas cosas monopólicas por trascendencia histórica, porque vimos que, bueno, temas de agua, temas de salud, de educación, no de alguna forma a veces estamos acostumbrados a tener una mentalidad privatizadora, por cosas que no va al caso ahora de debate, pero siempre va a estar en nuestra capacidad negociadora de ver si esto es realmente beneficioso para el Uruguay, que de mi punto de vista claro que lo es, pero va a estar en nosotros en tener un debate sincero. Es decir, no podemos estar pendientes de la libertad democrática en este tipo de debate cuando estamos hablando de servicios, y es verdad que influye cuando vienen empresas extranjeras, pero tengamos un debate sincero. Es decir, fíjate que hasta China está pidiendo para negociar en esto, ¿no? Es decir, es una oportunidad única para el Uruguay para, por lo menos, reitero, poder hablar con alguien en el mundo. Nicolás, muchas gracias por estos minutos. Estuvo bien interesante la charla, ¿eh? Por favor, Mariano, un gusto. Te mando un abrazo grande.